El clan del león es la mano derecha del emperador. Son sus ejecutores, sus guardianes y su clan más enfermizamente fiel. Son el epítome del bushido, el mismísimo ejemplo del valor y también el militarismo hecho carne. Ellos comprenden la mayor parte de las legiones imperiales y poseen el ejército más grande de toda Rokugan. Veamos su historia. De entre todos los hijos de Amaterasu, el más intrépido y marcial era el kami Akodo. Cuando su padre Onotangu decidió devorar a sus hijos, Bayushi cayó el primero, y enfurecido, Akodo atacó, pero también él fue devorado. Luego de que fuesen liberados por Hantei y caídos a la tierra, los hermanos celestiales organizaron un torneo para decidir quién sería el gobernante de su imperio terrenal. Akodo derrotó a Doji en el torneo de los kami, después de estudiar cuidadosamente sus técnicas. En la batalla final, Akodo se enfrentó a Hantei y casi mató a su hermano antes de que la luz del sol que se reflejaba en la espada de Hantei brillara en los ojos de Akodo. Akodo se dio cuenta entonces de que Hantei podría haberlo derrotado en cualquier momento, pero que no estaba dispuesto a derramar la sangre de su hermano. Akodo se arrodilló ante Hantei y juró servirle como al primer emperador de Rokugan. Togashi, que observaba la batalla desde la distancia, susurró: «Cuando caiga el último Akodo, también caerá el último Hantei». Shinsei se acercó a Akodo para regalarle un poco de su sabiduría. En su caso, que la gran debilidad de Akodo era su terrible temperamento y su sed de sangre, que eran lo que le había impedido darse cuenta antes de la superioridad de Hantei. Pero Akodo rechazó las enseñanzas de Shinsei y jamás quiso saber nada de lo que el pequeño monje tuviera que decir. Mientras los demás kami buscaban seguidores entre los mortales, Akodo se quedó solo, pues no buscaba hombres que le siguieran, sino hombres dignos de marchar a su lado. Durante casi 3 años, Akodo vagó por el imperio recién nacido, desafiando a cada mortal que acudía a él con la esperanza de unirse a su causa. Pero ninguno era digno a sus ojos. Se dice que la sangrienta búsqueda de Akodo fue criticada en la corte del emperador, y algunos le temían como un azote para la tierra de Rokugan. Pero en el año 12 llegó a una casa de geishas para descansar, donde se encontró con un samurái llamado Ikoma. Este había pasado sus años de juventud como luchador de foso, y por lo general luchaba por comida. También era conocido por su afición al sake, las mujeres y la fanfarronería. Era un gran contador de historias y llegó a anciano sin haber sido vencido ni una sola vez. El kami se enojó rápidamente con el anciano porque éste se jactó descaradamente de que nunca había sido vencido e incluso llamó a Akodo niño. Ikoma comenzó a explicar también cómo había ganado muchas cicatrices al luchar contra criaturas temibles como ogros y monstruos. Con cada cicatriz, el anciano le contaba otra historia a Akodo. Era tal su labia y su carisma que hasta el mismo kami quedó convencido y tan impresionado que finalmente se negó a luchar contra Ikoma y lo convirtió en su consejero y su amigo más cercano. Así surgió la primera familia principal del clan León después de la de Akodo, la familia Ikoma. Cuando apareció Fuleng para amenazar al Imperio Esmeralda con la guerra sin cuartel, el emperador Hantei ordenó, entre otras cosas, a sus hermanos que hiciesen una purga de criaturas sobrenaturales e inteligentes por toda Rokugan, para que éstas no se unieran al bando de Fuleng. Akodo, por supuesto, se tomó esta orden muy en serio y practicó toda una carnicería de humanoides. Al menos hasta que se encontró con los Kitsu, los hombres león cambiaformas. Conforme los iba masacrando, se iba dando cuenta de que tenían mucho más que ver con los humanos que con las bestias. Después de luchar con el más grande de todos los Kitsu, Akodo fue arrojado al suelo, pero la criatura le perdonó la vida. Y al ver el valor y el honor de aquel Kitsu llamado Tendo, Akodo se arrodilló ante él y los suyos, les suplicó perdón y les compensó protegiéndoles desde entonces y en adelante como parte del clan León, de modo que ningún enemigo les pudiera dañar jamás. Ellos aceptaron, cambiaron permanentemente a su forma humana y fundaron la familia Kitsu dentro del clan León. De hecho, Tendo se casó con una de las hijas de Akodo, y sus hermanos pusieron a sus primeros hijos a la tarea de registrar, descifrar y redistribuir milenios de conocimiento Kitsu en una forma que los humanos pudieran entender. Con las familias Ikoma y Kitsu, el clan del león fue creciendo lentamente.
pero Akodo no estaba satisfecho. Oyó rumores sobre una mujer que poseía una habilidad marcial superior a la de cualquier otro ser humano, tal vez superior incluso a la de un kami. Se trataba de Matsu, una bandida que se había hecho con una gran reputación. Formaba parte de la tribu Noriaki y en su juventud había estado enamorada de Mutsuhito, el líder de la tribu. Pero conforme la hegemonía de los kami crecía, ella se dio cuenta de lo insignificante que había sido su vida como asesina, y se recluyó en un pequeño pueblo cerca de Otosanuchi, donde abrió un pequeño dojo. Finalmente, Akodo llegó al pueblo, y quedó prendado de ella, pero Matsu tomó su cortejo como un insulto, y lo desafió a un duelo. El ganador se quedaría con el ejército de Akodo y gobernaría el clan del león, mientras que el perdedor le serviría. Akodo agregó una condición adicional. Si él ganaba, ella aceptaría su propuesta de matrimonio, y si ella ganaba, nunca volverían a pedir su mano. La batalla terminó con la espada de Akodo en la garganta de Matsu, y aunque Matsu había llegado a enamorarse de Akodo, detestaba la idea de convertirse en la esposa de nadie. Así que juró lealtad a Akodo y éste le concedió el honor de fundar la familia Matsu, pero se contuvo de obligarla al casamiento. La tribu Noriaki estaba furiosa por la deserción de Matsu, pero cuando intentaron atacarles, fueron diezmados por el propio Akodo, y los pocos supervivientes de la tribu huyeron a las tierras sombrías para jurar lealtad a Fuleng, con la esperanza de vengarse del kami algún día. En el año 23, el emperador Hantei celebró un torneo para decidir quién se convertiría en su guardaespaldas personal. Matsu participó y muchos creyeron que ella ganaría. Sin embargo, un hombre de las provincias Kruya, llamado Kakita, también asistió y nadie podía igualar su habilidad. Eso sí, cada vez que un combate terminaba, él se inclinaba ante su rival derrotado en muestra de sumo respeto. Finalmente, incluso Matsu cayó ante él, pero esta vez no se inclinó. Matsu rugió ante el insulto, pero Kakita simplemente le dijo que no le mostraba ningún respeto porque ella no había mostrado ningún respeto a sus otros oponentes. Tan solo este insulto causaría la enemistad y disputa de sangre entre las familias Matsu y Kakita durante siglos. Finalmente llegó el momento de luchar contra los ejércitos de Fuleng. En una de estas, al ver a Matsu en peligro, Akodo se apresuró a defenderla, interponiéndose entre ella y un gigantesco Oni. Akodo lo derribó con un golpe certero, pero la sangre maldita del demonio cubrió su rostro, cegándolo. De vuelta en el campamento, el sanador le dijo que había perdido el ojo izquierdo para siempre. Y desde ese día, Matsu lideraría en su lugar las tropas del león. Durante la guerra, la esposa embarazada de Akodo, Nishiko, fue secuestrada en un puesto de avanzada que había sido asediado por las fuerzas de las tierras sombrías. Akodo viajó rápidamente al puesto y se enfrentó a las fuerzas del mal. Rescató a su esposa y huyó con ella perseguido por ogros y demonios. Se refugió en una casa en la ribera del río del mercader ahogado, y Nishiko tuvo allí a su hijo. Poco después del nacimiento, Akodo y su familia partieron, mientras una avanzadilla de Kitsu se sacrificaban para cubrir la huida de su señor. El lugar se convertiría en Shinden Shorai, el templo del futuro, un lugar sagrado para todas las madres león que tradicionalmente acuden allí para dar a luz a sus hijos. Akodo más tarde hirió a Fuleng en batalla, pero se negó a acabar con él, porque creía que un hijo del cielo no debería asesinar a su hermano, sin importar cuáles hayan sido sus crímenes. Akodo se negó a volver a empuñar la espada que había usado contra su hermano, y la rompió después de la guerra. En el punto álgido del conflicto, los ejércitos de Fuleng habían hecho retroceder lentamente a las fuerzas defensoras. La derrota parecía inevitable, hasta que reapareció el sabio Shinsei. Cuando este habló con el emperador, Akodo estaba escuchando detrás de Hantei, frunciendo el ceño, y finalmente escupió al suelo y se alejó de allí malhumorado. Hantei, enojado por el insulto de su hermano, le pidió explicaciones, pero Akodo tan solo dijo que aquel no era su camino. Se dirigió directamente a sus tierras y decretó que el Tao de Shinsei no entraría en ningún dojo león. Pero Hantei revirtió su orden, indicando que debía incluirse una copia del Tao en cada uno de los dojos león.
En respuesta, Akodo, que no tenía más remedio que aceptar la orden, ordenó a su vez que el clan león nunca abriera esas copias del Tao. Y desde entonces, en cada dojo león hay una copia del Tao de Shinsei, pero que permanece sellada y sin usar. Cuando Shinsei reveló su profético plan para derrotar a Fuleng, Hantei declaró que un miembro de cada uno de los grandes clanes sería enviado a la misión. El hijo de Ikoma Chujinin, intentó dar un paso adelante, pero Matsu lo tiró al suelo violentamente y exigió su lugar como trueno del león. Matsu nunca le pidió permiso a Akodo para marcharse a las tierras sombrías, aunque se discute el por qué. Algunos historiadores dicen que se fue para ahorrarle a Akodo el dolor de ordenarle que se fuera, otros que lo hizo para evitar tener que desobedecerlo si le ordenaba que se quedara. Matsu se arrepintió de no haber dicho nunca adiós a su familia y a Akodo, pero no dejó que eso se interpusiera en el cumplimiento de su deber en el Día del Trueno. Después de que los 7 truenos y Shinsei llegaran a la fortaleza de Fuleng, rápidamente quedaron atrapados y fueron atacados por todos los flancos por samuráis de obsidiana. El líder de esos samuráis malditos era Mutsuhito, el antiguo amor de Matsu. Matsu mató a Mutsuhito, pero no antes de que el hombre pudiera herir mortalmente al trueno fénix Izawa. Mientras Izawa, ahora moribundo, realizaba el ritual para atar a Fuleng a los pergaminos negros, los otros truenos le dieron tiempo. Matsu se enfrentó al propio Fuleng en combate, pero fue asesinada fácilmente por el Kami oscuro en una tempestad de fuego negro que la carbonizó en el acto. Al final consiguieron derrotar a Fuleng, pero a un coste muy alto. Se vinieron algunas décadas de paz, pero en el año 50 la familia Matsu atacó las posesiones de la familia Kakita. El Fénix se alió con la grulla, mientras que el escorpión apoyó al león. El emperador Hantei II Genji, por su parte, decretó que tales acciones eran perfectamente legales y honorables y no hizo nada para impedirlo. Finalmente los Matsu obtuvieron la victoria, pero desistieron de conquistar aquellas tierras o de exterminar a los Kakita, pues tan solo querían limpiar el insulto recibido años atrás. Aunque por supuesto, esto no hizo más que aumentar el rencor eterno entre ambas familias. Los Kitsu, por cierto, se habían convertido en los Sugenyas del león, y estaban especializados en invocar los espíritus de los antepasados. En aquel tiempo en que el imperio era aún joven, muchos rokuganeses empleaban los servicios de los Kitsu para que los espíritus de los muertos diesen testimonio en los juicios. Sí, literalmente invocaban fantasmas para que hicieran de testigos. Pero esta práctica fue abandonada en el año 53, por una ocasión en la que los Escorpión revelaron que uno de los antepasados Escorpión invocados era en realidad un general Matsu. Los León acusaron a los Escorpión de haber manipulado su magia, y los Escorpión respondieron que la magia simplemente no era de fiar. Tratando de evitar que el asunto se saliera de las manos, Hantei II Genji declaró que ni esa ni ningún otro tipo de magia sería aceptada como recurso en un juicio nunca más. Akodo escribió un tratado sobre la guerra titulado simplemente Liderazgo, que se convirtió en el libro más leído sobre las artes militares en Rokugan. En el año 55 presentó el tratado al emperador Hantei II Genji. Su hermano Bayushi señaló que un general astuto nunca habría revelado una sabiduría tan duramente ganada, pero Akodo decidió ignorarle. Liderazgo se puede encontrar en casi todos los dojos de Rokugan. En él, Akodo también estableció los principios del Bushido, el código de honor y de vida al que casi todos los samuráis se esfuerzan por adherirse. En el año 99, mientras se construían las bibliotecas Ikoma, esta familia león fue atacada inesperadamente por los salvajes Tsuno, unos humanoides parecidos a los ogros con una gran habilidad en la magia de sangre. Los león se enfrentaron al ejército Tsuno en el paso Seikitsu, pero descubrieron que no estaban preparados para enfrentar a un enemigo como ese. Les habían tomado completamente desprevenidos y para cuando comprendieron que los habían subestimado ya era tarde. La batalla parecía perdida, pero entonces el mismísimo Kami Akodo hizo retroceder a sus ejércitos, se plantó frente a los Tsuno y emitió un poderoso rugido que derrumbó las dos montañas sobre el paso, enterrando en una avalancha inimaginable a todos los Tsuno, pero también a él mismo. En el año 412, lleno de orgullo y confianza en sí mismo,
El campeón del clan león, Matsu Itachi, afirmó ser capaz de acabar con la amenaza del sur él solo. Itachi visitó las tierras de los cangrejo y proclamó que, si fueran los león los que viviesen allí, las tierras sombrías ya habrían sido derrotadas hace generaciones. Los cangrejos se encogieron de hombros y le abrieron alegremente las puertas, e Itachi se introdujo temerariamente en las tierras sombrías. Por supuesto, 2 semanas después, tuvo que ser rescatado por los cangrejo, quienes, lejos de reírse de él, le aplaudieron por su coraje. El recuerdo de este acontecimiento evitaría que hubiese hostilidades entre ambos clanes durante los siglos venideros. En el año 432, el Gozoku, una conspiración de altos samuráis, se hizo con el control del imperio tomando como títere al emperador. Pero la hija menor de este, Yugozo Hime, escapó de su control y fue acogida por los león como una hija adoptiva. Los dragón fueron quienes propiciaron esto y aconsejaron al león preparar a Yugozo Hime para recuperar el trono años después. Los león convencidos convirtieron a Yugozo Hime en una líder guerrera y años más tarde, con el apoyo de todo el clan león, Yugozo Hime acabó con el poder de los Gozoku, reinstaurando el liderazgo de los Hantei. En el año 501, el hechicero de sangre Yuchiban mandó forjar las espadas sanguinarias, las cuales estaban malditas, y las envió como regalo a varios campeones de clan que, por supuesto, desconocían sus malas intenciones, para así llevarles a la desgracia. Una de ellas se la entregó a la campeona del clan león, Akodo Meikuko, que tenía una reputación de general sensata y serena, pero por influencia de la espada acabó volviéndose temeraria e irascible. Cuando Yuchiban fue descubierto como un enemigo del imperio y derrotado por las fuerzas de los clanes combinados, se reveló su identidad como un miembro de la familia Hantei. Entonces se celebró una conferencia secreta entre el emperador y el daimyo de las familias Bayushi e Ikoma. El emperador exigió que la identidad de Yuchiban se ocultara para siempre y que los detalles del evento se modificaran en los registros imperiales. El daimyo Bayushi llamó de inmediato al daimyo de la familia Shosuro y le contó las órdenes del emperador. El daimyo Shosuro asintió y unió fuerzas con los historiadores Ikoma para asegurarse de que las órdenes del emperador se cumplieran. Desde ese día, las familias Ikoma y Shosuro trabajan juntas por una razón: asegurarse de que la historia oficial de Rokugan se escriba siempre en favor de la gloria del emperador y ocultar todo aquello que no convenga que se sepa. No obstante, las espadas malditas seguían en manos de sus propietarios, entre ellos la campeona león Meikuko. Así, en el año 509, estando en la corte del emperador, cometió un error tremendo. El emperador preguntó a su consejero, el dragón Togashi Mojo, que si tuviera que reducir los impuestos para aliviar la carga del pueblo, ¿por dónde debería empezar? Mojo le respondió que entre los león, ya que tal vez vaciar sus despensas les recordaría cuáles son las manos que las llenan. Meikuko se ofendió por este comentario, acusando a Mojo de insinuar que los león descuidaban su deber para con el emperador. Pero Mojo le respondió entonces que lo que en realidad trataba de recordarle era su deber para con el pueblo. Meikuko exigió una compensación por el insulto y solicitó al emperador que le permitiera desafiar a Mojo a un duelo. Pero como el emperador los apreciaba a ambos, no le concedió su petición hasta 3 días después, tras haberle aconsejado al monje que regresara a las tierras del dragón. Sabía que el invierno estaría pronto a comenzar y pensó que las nieves de montaña obligarían a Meikuko a quedarse en su hogar con tiempo de sobra para olvidar el insulto. Sin embargo, Meikuko no se detuvo ante nada y no solamente fue a buscar a Mojo a través de los pasos de montaña bloqueados para retarle, sino que en el mismo duelo lo asesinó. El clan león respondió sacando a todos sus miembros de la ciudad imperial como señal de luto, y Meikuko argumentó que aquello era un insulto al emperador mismo y le declaró la guerra abierta al dragón, dirigiendo un ejército de 20.000 leones a las montañas del dragón en pleno invierno. Tan solo 2.000 de aquellos 20.000 soldados regresaron de la batalla de la Nieve Roja. Completamente humillada, Meikuko se quitó la vida con la espada sanguinaria en la cima de la montaña de Togashi, y su nombre se convirtió en sinónimo de error o estupidez entre los león. El clan del león es el que más batallas ha tenido con otros clanes, y si las mencionáramos todas estaríamos aquí hasta mañana. La mayoría de ellas quedaban en empate, o quedaban disueltas por la intervención del emperador, o resultaban en victoria para el clan león.
pocas veces eran derrotados. Y además la mayoría de las ocasiones bastaba un necio incidente para provocarles. Por ejemplo, en una ocasión un general león y un Shugenja fénix estaban reunidos en la corte, inspirado tal vez por una copa de sake de más. El león declaró que el uso de la magia en una batalla era una filigrana innecesaria. Y el Shugenja cometió el error de opinar que no solo la espada y la magia eran elementos que podían combinarse para obtener la victoria, sino que además un ejército de Shugenjas podría aplastar fácilmente a cualquier armada que contase solo con acero y estrategia. El león, furioso, se levantó, se cercenó ahí mismo uno de sus dedos y lo arrojó frente al fénix gritando: «¡Pues que así sea!». Acto seguido se marchó, y días después, un ejército del león estaba frente a las tierras del fénix, dispuestos a poner a prueba la amenaza, entre comillas, de aquel fénix. Pero el Shugenja no se echó atrás y decidió usar una estrategia que cualquiera en el imperio habría calificado de tremendamente rastrera, pero que él defendió con el argumento de: «Si esto es un duelo entre magia y acero, usemos pues la magia». Durante la noche anterior al día acordado para la batalla, abrió un portal en la tienda en la que descansaba el general león con su familia, y envió a través de dicho portal a 6 Shugenjas para que asesinaran al general mientras dormía. El león despertó y mató a 4 Shugenjas antes de caer muerto. Su esposa mató a los otros 2 y también cayó asesinada. El fénix no tuvo todo el éxito esperado, pero al menos logró su objetivo. Sabía bien que, de acuerdo a su obsesión con el Bushido, los león eran incapaces de lanzarse a la batalla sin un líder. A la mañana siguiente, se puso al frente de su ejército esperando a que algún emisario león llegase con una oferta de paz. Pero para su sorpresa, la armada león bajó como un torrente desde la colina, y quien los dirigía era nada menos que la hijita pequeña de apenas 10 años del general, que arengaba furiosamente a sus soldados en primera línea de batalla. Y aquel día, el fénix sufrió una humillante derrota a manos del león. En el año 743, Akodo Shimizu destruyó a un peligrosísimo hechicero de sangre llamado Enshoku, y como recompensa se le permitió fundar la familia Shimizu, aunque lo que no sabía el clan león es que esta familia también practicaba secretamente el Mahotsukai, la prohibida magia de sangre. En el año 815, el clan del unicornio regresó al imperio, y esto afectó a los león más que a ningún otro clan, no solo porque finalmente fueron ellos quienes consiguieron frenar el avance de los unicornio, ayudados entre otras cosas por la caída del invierno, sino porque durante todos esos siglos el clan león había estado administrando las abandonadas tierras unicornio en su mayoría, y que ahora tuvieran que renunciar a tanto territorio de la noche a la mañana era un gigantesco problema para ellos, por mucho que se tratara de una orden del emperador. Por supuesto tuvieron que acatarla, pero la rivalidad entre ambos clanes siempre estaría ahí desde entonces. En el siglo IX, los Shimizu lanzaron una campaña militar contra las tierras vecinas de los Ikoma, recurriendo a la hechicería de sangre para invocar onis y demás demonios que los ayudaran. Al principio obtuvieron una gran ventaja y derrotaron a los Ikoma, pero los refuerzos Akodo dieron la vuelta a la situación. Los Shimizu fueron finalmente destruidos en el año 927 por Akodo Giri, y sus registros fueron eliminados de la historia. Toda la familia Shimizu fue asesinada hasta el último hombre, y sus posesiones fueron quemadas hasta los cimientos, incluido su castillo ancestral. Oficialmente, los Shimizu fueron exterminados por una plaga, y a ningún león se le permitió hablar de la verdadera caída de los Shimizu bajo pena de muerte. No obstante, un solitario Shimizu escapó de la purga, llevando consigo una cría larvaria de Oni, reconstruyó la familia y su culto demoníaco en secreto, y se alió con los descendientes de los Tsuno esperando a que llegara el momento de vengarse. Eso sí, realmente el león no había sido capaz de obtener esta victoria por sí mismo. La guerra intermitente contra los Shimizu desde dentro de sus propias tierras era tan inestable que el león no tuvo más remedio que pedir ayuda a los Grulla, a cambio de jurarles que no realizarían más incursiones en las tierras de la Grulla durante los próximos 30 años. Y,
Cumplidos escrupulosamente aquellos 30 años, procedieron de inmediato a capturar el castillo Grulla de Shiru no Yojin en la noche de las estrellas fugaces del año 960. Básicamente como desquite por 3 décadas de los Grulla, aprovechando el pacto de no agresión para perjudicar al clan del León en todos los métodos no belicosos posibles, con todo tipo de manipulaciones, sobornos, sabotajes, etc. La batalla se llamó así porque en el momento final del asedio, prefiriendo la muerte a la rendición, todos los hombres, mujeres y niños saltaron de los muros del castillo al río embravecido que había debajo. Las antorchas que llevaban trazaban estelas de fuego en el cielo nocturno, pareciendo así estrellas fugaces. El castillo nunca fue recuperado y pasó a ser para siempre propiedad del León. Akodo Toturi fue el campeón del León más importante de la historia. Toturi rara vez usaba armadura, prefiriendo en cambio las túnicas y el kimono. Su actitud y sus palabras cortesanas hicieron que el león murmurara incómodamente contra él, pero su inteligencia se ganó una reputación tanto en el campo de batalla como en las cortes. Vestía ropa modesta, tenía una voz profunda, su lenguaje corporal era mínimo y sus ojos eran penetrantes y oscuros. El primer día del golpe de estado del escorpión, Toturi desapareció en la ciudad exterior de Otosanuchi y estuvo acosando a los defensores de los escorpión con tácticas de guerrilla. Los escorpión intentaron sacarle de su escondite quemando una gran sección del distrito de Tsai y después enviaron a una geisha a ganarse su confianza para envenenarlo. Por fortuna, el veneno no fue suficiente para matarlo, aunque sí para paralizarle y dejarlo muy enfermo. Toturi escapó a duras penas de la ciudad para liderar a los clanes unidos contra el escorpión. Los dragón les regalaron una armadura sagrada forjada por el mismísimo Kami Togashi siglos atrás, que logró contrarrestar el veneno, devolverle sus fuerzas y lo protegía de todo mal. Los clanes unidos resultaron ser demasiado para el clan escorpión, y Bayushi Shoju, su líder, se retiró a la sala del trono imperial, donde esperaba a que Toturi lo confrontara. Descubrió entonces que Shoju era el mejor espadachín de los dos, probablemente el mejor de todo el imperio en ese momento. Pero en un momento de claridad, Shoju se dio cuenta de que sus acciones habían sido provocadas por la influencia de su espada maldita, pues la del escorpión era la única que había pasado de generación en generación sin causar ningún mal, hasta ese momento. Destrozó entonces la espada de sangre rompiéndola contra el trono imperial y Toturi aprovechó el momento para dar un golpe letal a Shoju. Con el emperador muerto y su heredero creído muerto, Toturi no vio otra alternativa que reclamar el trono él mismo para evitar que los clanes lucharan por él. Pero en ese momento reapareció el heredero del emperador, que había sido ocultado durante el golpe, y al verlo despojó a Toturi de todos sus títulos y posesiones, incluso de la posibilidad de cometer seppuku para guardar su honor, condenándolo a la vergüenza de ser un ronin eternamente, solo por haber pensado en usurpar su trono durante unos instantes. El nuevo emperador disolvió rápidamente al clan escorpión y tomó a Bayushi Kachiko como su esposa. Por supuesto, también disolvió a la familia Akodo, obligando a todos sus integrantes a sumarse a la familia Ikoma o al destierro. Ahora, Toturi el Negro, apodo que obtuvo como ronin, comenzó a vagar por Rokugan reuniendo seguidores. Había visto el deterioro de la diplomacia entre los grandes clanes, el creciente descontento de la gente y la injusticia y la tiranía causadas por las legiones imperiales en nombre de Hantei. Nadie de los grandes clanes se levantó para unificar Rokugan bajo el nuevo emperador, por lo que decidió que él formaría su propio ejército, ya que nadie más parecía dispuesto a devolver el orden a aquella tierra. Su ejército estaría compuesto por todos los ronin que encontró por el camino, y muchos más que acudieron de todos los rincones de Rokugan para unirse a su causa. En el otoño de 1126, Toturi detuvo en el paso de Beiden a un ejército cangrejo combinado con fuerzas de las tierras sombrías. ¿Por qué sucedió esto? Lo explico en la narración de la historia del clan cangrejo. Poco después, Togashi Yokuni, el campeón del dragón, le confirió a Toturi el mando de un gran ejército del clan dragón y desapareció. La caballería unicornio también se unió a él. Y entonces vino a visitarle el misterioso ronin encapuchado.
que era en realidad el heredero de la voluntad de Shinsei, y le entregó un mensaje escrito por la propia Matsu, la primera trueno del león, para que fuese entregado a su sucesor llegado el momento. Toturi se enteró así de que había sido elegido como el segundo trueno del león. A pesar de haber detenido a muchos de ellos en el paso de Beiden, gran parte de los ejércitos cangrejo llegaron hasta Otosanuchi, la cual querían tomar para imponer al campeón del cangrejo como nuevo emperador y devolver el orden a Rokugan con puño de hierro. Cuando llegaron, descubrieron para su sorpresa que las fuerzas de las tierras sombrías que les habían ayudado hasta entonces se volvieron contra ellos repentinamente, y que el emperador ahora estaba poseído por el espíritu de Fu Leng. Naturalmente, los cangrejo fueron derrotados. Después del fallido asalto a Otosanuchi, las fuerzas supervivientes del cangrejo regresaron a su hogar, pero Togashi Yokuni les dio encuentro y los convenció de que el único modo de limpiar su honor después de haberse aliado con las tierras sombrías era aliarse ahora con Toturi para acabar con el emperador maldito. Los clanes marcharon juntos de vuelta a Otosanuchi. Todos, excepto el clan del león, que había comenzado a luchar entre sí debido a que se habían dividido en dos bandos, aquellos que apoyaban al emperador maldito y aquellos que apoyaban la rebelión contra este, inspirados nuevamente por su obsesión con el Bushido, que los obligaba a proteger al emperador por mucho que estuviera poseído. Pero Toturi llegó, respaldado por las fuerzas de todos los demás clanes, y convenció a los León de dejar de luchar entre sí y unirse todos bajo su mando, demostrando así que nunca antes había habido un león con más capacidad de liderazgo que él. El asalto a Otosanuchi fue un éxito esta vez, y los 7 truenos llegaron hasta el emperador poseído. Tras una durísima lucha, Toturi consiguió decapitar al emperador Fu Leng, mientras el resto de truenos lo debilitaban, poniendo así fin al segundo día del trueno, pero también a la dinastía Hantei. Esta vez sí que no había más remedio que nombrar un nuevo emperador que no fuese Hantei, más que nada porque se habían extinguido. Y entonces todos recordaron la profecía de Togashi de hacía 1000 años. Cuando caiga el último Hantei, deberá caer el último Akodo. Se comprendió pues que el clan Akodo no debía restaurarse y que Toturi debería ser, ahora sí, quien sustituyera a los Hantei como emperador con un nuevo linaje, siendo pues coronado como Toturi I, y gobernó desde su trono de jade recién construido, supervisando un periodo de relativa paz y cooperación entre los clanes, mientras trabajaba hacia el objetivo común de reconstruir Rokugan. Veamos ahora un poco sobre cómo son los León. Los León son el clan más militante y agresivo de todos, y veneran el Bushido y la lealtad al emperador como los dos principios rectores más esenciales de su vida. La rigidez de los León y su estricta adhesión a la tradición han dificultado mucho las relaciones diplomáticas con otros clanes, especialmente con los Grulla y los Escorpión. Para los León, un antepasado es mucho más que un simple espíritu. Guían a la generación actual de León en su vida cotidiana y ayudan a dar forma a sus destinos. Ahondando más en su obsesión con el Bushido y el orden celestial, hay que entender que esto no es solo un código de conducta para la guerra, sino para todos los aspectos de su vida. Y no es exactamente como un código caballeresco occidental, se basa mucho más en el orden social. Por ejemplo, un samurái no defenderá a uno de sus aldeanos porque deba proteger al débil, ni siquiera porque sea de su clan. Lo hará porque son de su propiedad, o mejor dicho, porque son propiedad de la familia o del señor al que sirve. Los ven como cualquier otro recurso más que otra cosa, y esto no lo hacen como una forma de desprecio. Es que desde su punto de vista, simplemente las cosas son así. Los samuráis tienen ciertas obligaciones y deben sentirse honrados del lugar que ocupan, y a su vez los campesinos tienen otras obligaciones y también deben sentirse honrados del lugar que ocupan en el orden celestial. Naturalmente que un samurái dragón u unicornio, por decir algún clan, pueden ser más flexibles con esto, aunque también sigan ellos el Bushido, pero un león raramente se saldrá un milímetro de los estamentos del Bushido.
Si por ejemplo ve a un campesino atrapado en el fondo de un pozo con las piernas rotas, en lugar de ayudarle a salir, probablemente le dispare una flecha. Y lo hará por compasión, ya que ese campesino no va a poder seguir con su labor. Y tampoco es que se merezca más consideración. Un samurái tiene cosas mucho más importantes que hacer que malgastar una flecha con eso. Así que ya le podría dar las gracias. Si en cambio se trata de un león especialmente empático, puede que en lugar de dispararle una flecha, le lance una punta de piedra para que el campesino conserve su honor al quitarse él mismo la vida con ella. Y se irá de allí totalmente convencido de que ese día hizo un gran bien a otro ser humano. ¿Son por ello malvados? No necesariamente. ¿Son todos los leones así? No. No todos sus guerreros son así, ni todos sus nobles, ni todos sus aldeanos, pero sí la mayoría de samuráis de alto rango. El ejército del clan León es ampliamente conocido por dos cosas: su ferocidad en la batalla y sus enormes reservas. Más de 500.000 de samuráis, organizados en miles de unidades, hacen que el ejército total del clan León sea casi del doble del tamaño que cualquier otro ejército de clan. Tal vez solo igualados en número por el cangrejo. La distinción más importante dentro del ejército del león es entre dos familias, la Akodo y la Matsu. Los Akodo tienen la creencia de que la fuerza solamente puede obtenerse cuando los guerreros se apoyan sincronizadamente entre sí. Los guerreros Akodo se entrenan constantemente para combatir de forma coordinada, y esta familia está mucho más unida que casi cualquier otra de Rokugan, por lo que rara vez surgen riñas o vanaglorias entre ellos. De hecho, cuando un soldado asciende de rango, sus camaradas lo vitorean y lo felicitan, en lugar de envidiarle por su éxito. Esta camaradería forma parte de lo que significa ser un Akodo, y es ampliamente conocido y aceptado que insultar a un solo Akodo es insultar a todos los Akodo. Por su parte, el ejército Matsu es casi lo contrario. Ellos enfatizan la gloria individual de cada guerrero. Si uno cae al suelo, es abandonado. Por un lado, esto les hace ser menos efectivos que los ejércitos Akodo, pero por otro lado, da lugar a guerreros más especializados y letales. En cuanto al ejército Ikoma, ellos son principalmente la gran reserva del clan. Se dedican sobre todo a proteger las fronteras y a la guerra defensiva, lo cual no los hace peores guerreros, sino que los especializa aún más en tácticas de resistencia a asedios y en todo tipo de estrategias que les permiten ahorrar sus fuerzas. A pesar de la reputación de inflexibles que tienen los león, su dedicación al Bushido no los convierte en estúpidos. Todo fallo es un deshonor, pero uno del que se debe aprender. Las historias sobre niños león que cometen suicidios colectivos o que se matan unos a otros para eliminar a los más débiles son muy conocidas en todo el imperio, pero casi siempre son chismes y habladurías malintencionadas para socavar su imagen. En realidad, aunque son estrictos, los león son mucho más compasivos y empáticos con sus jóvenes cuando pasan el Genpuku de lo que la mayoría piensa. Un león es siempre el centro de atención de su familia durante la ceremonia del Genpuku. De hecho, un león nunca se encontrará con un enemigo al que considere un digno juez de su propia valía, pero durante el Genpuku se siente intimidado por el hecho de que le observen críticamente, pues la gente que lo está haciendo es la que más le importa en su vida. Aquellos que fallan nunca pueden escapar de la mancha que esto sucede. Sin embargo, aquellos que se esfuerzan al máximo reciben a menudo una segunda oportunidad. Aunque eso ya les marca de salida como inferiores, se les proporcionará el mismo entrenamiento y el mismo apoyo que a los demás. La obsesión con la familia y el linaje es tan importante para ellos que no hay un solo Akodo que no fuera capaz de rastrear su linaje hasta el fundador de su clan. Aunque recitar esta ascendencia puede llevar muchas horas, cada Akodo debe hacerlo el día de su Genpuku. Algo muy curioso es que está prohibido dentro del león que un Akodo se case con un Matsu, para evitar los conflictos que causaría un hijo de esa unión, debido a la gran competencia que hay entre ambas familias, pues uno de los dos tendría que renunciar a trasladar su apellido al hijo de turno, y eso sería una gran pérdida. Como tradicionalistas que son, los león son intensamente supersticiosos. Aunque muchos guerreros en todo el imperio mantienen la tradición de tomar como trofeo la cabeza de un enemigo muerto, a los león esto directamente les fascina. De hecho, poseen un complejo sistema para determinar el valor de una cabeza. Si los ojos miran hacia abajo o la boca está abierta, la cabeza traerá mala suerte.
Por el contrario, si ambos ojos están cerrados, la cabeza traerá muy buena suerte. Los samurái león a menudo llevan consigo sacos con cabezas de enemigos cercenadas que portan como orgullosos trofeos. Otra superstición es que muchos león evitan a toda costa matar arañas, pues según una antigua tradición, si matas una araña, su espíritu te perseguirá y traerá la mala suerte a tu casa. Tanto es esto así que algunas familias león incluso tienen arañas de la suerte como mascota. Muchos samuráis león creen que si vas a caballo y dejas que un campesino cruce la carretera delante de ti, la próxima vez que montes a tu caballo, este tropezará y se romperá una pierna. Por eso, algunos jinetes impetuosos saldrán al galope en una intersección justo antes de que pase una caravana de campesinos, y si es necesario pasar por encima y atropellarlos, pues lo harán. Los campesinos león son conscientes de esta superstición, así que la mayoría de ellos ponen mucho cuidado al cruzar los caminos. En cuanto a su relación con los demás clanes, con quienes mejor se llevan es con los cangrejo. Los consideran guerreros honorables por su fuerza en la frontera más dura, manteniendo las tierras sombrías alejadas del Imperio Esmeralda, aunque su falta de modales y cortesía es un recordatorio de que un hombre insolente es poco fiable. Luego estarían los unicornio, quienes puede que tengan un ejército admirable, pero sus impulsos salvajes y sus costumbres extranjeras los han convertido en viles e irrespetuosos ignorantes, que deben ser instruidos en el bushido a cada oportunidad que se tenga. Respecto a los dragón, suelen pintarnos como unos cobardes que pasan demasiado tiempo ocultos en sus montañas por miedo a entrar en combate, aunque en el fondo han aprendido a respetarlos a regañadientes y a menudo evitan entrar en conflicto con ellos recordando las humillaciones del pasado. Del clan Fénix piensan que estos confían demasiado en sus métodos mágicos y que en la guerra vale más el acero que la hechicería. Finalmente, a los escorpión y a los grulla los detestan. Los escorpión son mentirosos rastreros, a quienes el emperador les importa poco, no se puede confiar en ellos de ninguna manera. Los grulla, por su parte, son glotones ociosos e irritantes, que pasan más tiempo vanagloriándose en sus riquezas y sus artes que aportando algo realmente útil al imperio, al menos desde el punto de vista de los león. Por último, solo nos quedan por ver las principales familias que componen el clan del león, que son los Akodo, los Ikoma, los Matsu y los Kitsu. La familia Akodo fue fundada por el kami del mismo nombre. Son conocidos en todo el imperio como los mejores y más valientes guerreros. Los Akodo sienten que todos sus actos son observados por sus antepasados. La estructura de la familia está muy bien definida y cada uno de ellos sabe cuál es su lugar. La familia se centra en el conjunto, no en el individuo. El liderazgo es el elemento más esencial de cualquier batalla, y los Akodo lo saben. Sin un líder, el ejército no puede ganar. Huirán y serán derrotados. Sin embargo, más importante que el mero rango es un liderazgo fuerte y competente. Un líder bien entrenado podría dirigir y motivar a su ejército e inculcarles un gran sentido de propósito, tanto en tiempos de guerra como de paz. Esta es la premisa de los Akodo, y viven y mueren según ella. Una unidad dividida será derrotada, pero una unidad que siga a un solo hombre no puede ser derrotada. Para un Akodo esto es una verdad incuestionable. Sencillamente no se la puede discutir, y según ellos, han tenido siglos de éxitos militares que lo demuestran. La familia Ikoma son los historiadores y diplomáticos del clan León, pero no solamente del clan León, sino tradicionalmente del imperio, registrando sobre todo las grandes hazañas militares. Aunque muchos afirman que ponen demasiado énfasis en esta labor, han llegado a adquirir fama de los mejores y más fiables historiadores de todo el imperio. Ojo, no hay que confundir sus registros con los del dragón. Los registros dragón tienen en cuenta absolutamente todo lo que sucede en Rokugan, desde el nacimiento del gorrión más pequeño hasta la muerte del emperador más grande. No omiten nada y no adornan nada. Y tal vez por eso están escritos en un alfabeto secreto que solo algunos monjes pueden descifrar. Los registros Ikoma, en cambio, son la historia oficial de Rokugan, la que es conocida por todos.
Esto llevó eventualmente a que los Ikoma y los Shosuro mantienen conjuntamente una biblioteca secreta donde se guardan todas las verdades eliminadas de la historia oficial. Por ejemplo, gracias a sus omisiones, no es de común conocimiento la batalla del Ciervo Blanco, que fue provocada luego de que se dejase a unos gaijin entrar en Otosanuchi para comerciar. De hecho, he aquí una lista rápida de secretos ocultos por los historiadores Ikoma y Shosuros. Las matanzas y crímenes de Hantei 16. La lujuria insaciable de Hantei 17. Aquella vez que una doncella cangrejo le levantó la mano a un león en una corte imperial, casi provocando toda una cruzada león contra sus tierras, de no haber sido porque la diplomacia de la grulla y el escorpión lo evitaron en el último momento. Los peculiares hábitos nocturnos de Hantei 19. El terrible azote de la gran hambruna. La negativa de Hantei 23 a bañarse nunca, etc. Pero contrario a lo que te pueda parecer ahora, los rokuganeses se fían a pies juntillas de estos registros. Si los Ikoma no lo escribieron, entonces nunca sucedió. Los Matsu son una familia extremadamente orgullosa. Ha habido momentos en que el liderazgo del clan ha sido inestable e incluso ha habido periodos en los que el campeón del león ha sido un Matsu en vez de un Akodo. Esta familia representa a algunos de los más grandes guerreros de Rokugan. Ningún hombre cuerdo cuestionaría jamás su honor. Cuando un hombre se casaba con alguien de la familia Matsu, adoptaba el apellido Matsu, y a su vez todos los hombres que se casan fuera de la familia tienen que abandonar para siempre su apellido. Fue la dama Matsu quien comenzó esta tradición el día de su boda, cuando se casó con el cuarto seguidor de Akodo. Se dice que Akodo se acercó a ella y le preguntó por qué había elegido a ese hombre en lugar de a él, y que ella respondió que si se hubiera casado con él, sería la esposa de Akodo, pero que si se casaba con ese otro hombre, entonces él sería el esposo de Matsu. Todos los Matsu son irascibles, de voluntad fuerte e intratables, irritantemente orgullosos, pero también muy valientes, leales y feroces. Son básicamente la exageración de la visión que todos los demás clanes tienen del león, tanto para lo bueno como para lo malo. De hecho, contrario a las otras familias león, el genpuku entre los Matsu es excesivamente cruel. Para poner a prueba la resistencia del samurái, se le golpea repetidamente, hasta 400 veces, con una vara de bambú. Y si el estudiante no permanece erguido y consciente, se le deshonrará y se le obligará a que practique el seppuku, así tal cual. La siguiente prueba es colocar al estudiante en una habitación rodeado de platos de comida humeante, y se le ordenará que ayune durante 3 días. Si lo consigue, al finalizar estos 3 días se le permitirá disfrutar de un banquete. Al superar esta prueba, demuestran que nunca tomarán del clan león más de lo que les corresponde. Y la prueba final es considerada la más dura. Lo que hacen es clavar un hierro al rojo vivo con la forma del escudo de los Matsu en la piel del futuro samurái, marcándolo para siempre. Pero como dé la más mínima muestra de estar sintiendo dolor o tan siquiera incomodidad, será descartado de inmediato y obligado a cometer seppuku. Finalmente está la familia Kitsu. En un clan de guerreros, la familia Kitsu son los Shugenjas del león. Debido a su vínculo ancestral con los reinos sobrenaturales, muchos Kitsu pueden comunicarse fácilmente con los espíritus de los antepasados, y una de sus escuelas familiares está dedicada a esta tarea. Ellos sirven al clan león como guardianes del saber mitológico y mágico. Cualquier descendiente que fuera de sangre Kitsu pura tiene ojos de color naranja intenso que recuerdan a sus antepasados sobrenaturales. El ritual del genpuku de la familia Kitsu es absolutamente secreto incluso para los Akodo. Nadie, absolutamente nadie que no sea de la familia Kitsu puede presenciar en qué consiste su ritual. Se rumorea que los antepasados de la familia salían del más allá y se reunían para juzgar al iniciado. Si el Kitsu no podía convencer a sus antepasados de que era digno, se le despojaba de los dones de un Shugenja y se le echa de la familia en desgracia. Por otra parte, un Kitsu que pasara la prueba era abrazado por los espíritus y comenzaba un periodo de gran entendimiento entre él y sus antepasados. Ningún Kitsu te confirmará o desmentirá esto. Y de hecho, son muy habilidosos en hablar sin decir nada o en evitar decirte la verdad sin tener que mentirte. Y es que sea lo que te diga un Kitsu, siempre es técnicamente cierto, pues la mayor debilidad de esta familia es que por algún motivo
no saben mentir. Y hasta aquí, casi todo lo que se puede contar sobre el Clan León. Si te gustó esta narración y quieres oír más, házmelo saber. Por hoy eso ha sido todo y hasta la próxima.